Venga ahora conmigo. Bien, muy buenas tardes, amada hermana Norma, amada hermana Barbarita, amada hermana Gisela, amada hermana Loidita, que está por ahí. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Hermana Gisela, hermana Barbarita, hermana Loide, hermana Norma, hermana Hulda y yo. Ya, hoy día en esta tarde me encuentro con mi bebé hermosa, con mi tía Yal Sofía. Hola. Hola, tía Arie, bendiciones. Bendiciones igualmente. Y me va a acompañar aquí a hacer las preguntas que pueda. Bien, vamos ahora. Vamos a pedir la dirección del Señor. ¿Me acompaña? Ya. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta linda tarde que nos regalas, por este lindo día, en el cual, Dios mío, podemos estar en tu presencia. Muchas gracias por todo, Señor, la bendición que significa ser tus hijos. Muchas gracias por la bendición, Dios mío, que nos das de un día más de vida. Padre amado, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros hierros, por nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Dios mío, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestros pecados, y nos ayudes a vivir como hijos de Dios siempre. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por ser tan bueno, por amarnos y por bendecirnos, por guiarnos y por cuidarnos cada día. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, y en esta tarde, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces. Muchas gracias, Jesús, por tu sangre bendita que nos limpia de todo pecado. Muchas gracias, Padre amado, por tu dulce Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Y que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén. Y amén. Amén. Así que ya, muy bien. Hoy día tenemos las preguntas del capítulo 20 del reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Ya? Para lo cual mi hija Tiare las va a ir leyendo, ¿no es cierto? Mi bebé hermosa, y todos obviamente preguntas muy sencillitas, muy facilitas, hermana Gisela, hermana Barbarita, hermana Loide, hermana Norma, hermana Hulda, ¿no es cierto? Todos los que estamos conectados, ya el resto de hermanos si llegan, amén, que Dios los bendiga, y si no, bueno, ya ahí ellos verán si se pueden conectar o no. Muy bien. Tiare, ¿estamos listos, hija? Ya. Pregunta número 1. Tiene que leer. ¿Puedes leerla de ahí o de acá? Pero tiene... Ya, a ver. ¿Qué dice? El reinado milenial de Jesucristo es una metáfora. Ya, pregunta número 1, ¿verdadero o falso? ¿El reinado milenial del Señor Jesucristo es una metáfora? ¿Verdadero o falso? Falso. Bien. ¿Por qué falso? Porque es verdad que es no es una metáfora, pues es real. Señor Jesucristo, nosotros. Ya, ¿qué opina la Barbarita, la hermana Gisela, Loidita, Uldita? ¿Verdadero o falso? Falso. Super Verdadero, hermano. Ya. porque lo que dice la hermana es verdad, que no es una metáfora, es verdad. Ya, muy bien. Ya, llegó el hermano Martincito con la hermana Yesenia, muy bien. Estamos recién iniciando la pregunta, hermano Martincito, hermana Yesenia. ¿Cómo está, hermano? Ya. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones, hermana querida, bendiciones. Bendición. Muy bien. Ya, pregunta número 1 dice, ¿el reinado milenial del Señor Jesucristo es una metáfora? Falso, porque es algo literal, no es metafórico, no es simbólico. ¿Ya? Por lo tanto, es falso. Muy bien. Pregunta número 1, falso. Ya, sigamos. Hija, pregunta número 2. El milenio de Jesucristo reinará en la tierra, se establece la segunda venida literal de Jesucristo a la tierra. Dice, el milenio o 1000 años en el cual Jesucristo reinará en la tierra se establece en la segunda venida literal del Señor Jesucristo a la tierra. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dita dice verdadero. Lolita, ¿qué dice? Hermana Gisenia, hermana Gisela, Barbarita, Martincito, hermana Norma.
Es que, disculpe, hermano, ¿me lo puede repetir? Es que no alcancé a copiar las preguntas, no entendí. Pero si las preguntas están ahí en el grupo Estudio Bíblico, hermana querida. Dice, el milenio o 1000 años en el cual Jesucristo reinará en la tierra se establece en la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. En ese momento, cuando el Señor viene en su segunda venida, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? ¿Quién más? Hermana Yesenia, Verdadero. Lolita, hermana Gisela, hermana Norma, ya. Barbarita. ¿Verdadero o falso? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? Dijimos verdadero, hermano. Verdadero dijimos, hermano. Sí, pero a la hermana Gisela no le escucho. El milenio o 1000 años en el cual Jesucristo reinará en la tierra se establece en la segunda venida literal del Señor. ¿Verdadero? Ya, muy bien, verdadero, claro que sí. ¿Ya? Cuando el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, viene en su segunda venida literal aquí a la tierra, ahí se establece, ¿no es cierto?, el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Te entiende que primero está la batalla del Magedón, ya el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, Satanás atado en el abismo, ya se produce el juicio, ¿no es cierto?, de las naciones, el juicio de Israel, etcétera, etcétera, eso ya lo vimos, ¿ya? Pero después de eso, ¿no es cierto?, se establece el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y ahora, pregunta número 3. El ángel que baja del cielo es el arcángel Miguel. Ya, pregunta número 3, ¿verdadero o falso? El ángel que baja del cielo es el arcángel Miguel, ¿verdadero o falso? Falso, hermano, porque eso no se sabe. Ya, ¿no? ¿Quién dice otra cosa? Hermana Gisela, Barbarita, hermana Norma, Roelita, Oldita, hermana Yesenia. Hermano, Falso también lo que dice el hermano, porque todavía no se sabe, como decía usted ese día, de que no se sabe si es el arcángel Miguel o no. No se sabe cuál va a ser los ángeles que van a venir. ¿Ya? ¿Quién estaba por ahí? Barbarita parece. sí le decía que no estaba segura y que mi mamá estaba un poquito ocupadita, por eso no va a responder. Ya. Sí, no hay problema, ya. Ya, ¿qué opinas tú, Barbarita? ¿Verdadero o falso? No estoy segura, pero creo que Ya. me adhiero a lo que dijo mi hermano. Ya. Yo A ver, pienso que abran la Biblia. Ya, no yo se olviden, creo que- abran la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Abran la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. El versículo 1 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Se nombra el ángel ahí o no? No, Por lo tanto es falso. falso, ya, muy bien, falso. Claro que si no se dice que es el arcángel Miguel, se cree, es la opinión teológica, pero es una especulación porque aquí no se nombra el ángel. Se entiende por el estudio teológico de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, de que es el arcángel Miguel, pero no podemos decir así, no, va a ser porque no se nombra. Ya, muy bien, falso, claro que sí. Dale. Bien. Número 4. Pregunta número 4, ¿qué dice? La llave del abismo y la cadena del ángel es eterna. Ya está mi hijita Tiara aquí acompañándome a leer las preguntas. Dice, pregunta número 4, la llave del abismo y la cadena es literal, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Yo creo que es verdadero, ¿o no, hermano? Tienes que marcar la alternativa correcta por Barbarita. Falso. Puede bajar con una cadena y con un manojo de llave. Ya, muy bien. Representa la autoridad que le dan al ángel. No es que sea literal así con una cadena y un manojo de llaves.
Sí, sí, ahora me estoy acordando, sí, bien lo que dice la hermana Norma. Estamos Por lo de tanto, acuerdo. es verdadero o falso. Falso. Ya, muy bien. Falso, claro que sí, pues eso no es literal. Ya, porque lo dije, ¿no es cierto?, de que no es que el arcángel Miguel venga con una llave como de 1000 metros, ¿no es cierto?, y como de 500 metros de ancho, 1000 metros de largo, y, ¿no es cierto?, venga con una cadena, porque Satanás, ¿no es cierto?, y sus demonios son espíritus, no se pueden atar con cadena, eso es simbólico. Eso significa, como dijo la hermana Norma, la autoridad que Dios le va a dar a este ángel, ¿no es cierto?, para que tenga el poder junto, obviamente junto al poder con otros ángeles, etcétera, de atar al enemigo, ¿no es cierto?, y de lanzarlo al abismo. Por lo tanto, es falso. No se olvide, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 20, ahí estamos trabajando. Ya. Mi secretaria se fue al baño, ya. Pregunta número 5. Pregunta número 5 dice: el enemigo de Dios será arrojado al infierno. El enemigo de Dios será arrojado al infierno. ¿Verdadero o falso? Falso, hermano, porque él lanzaba agua de fuego. Bien. ¿Qué opina Barbarita, la hermana Yesenia? Falso porque lo Falso, arrojó a la... hermano. Va al lago de fuego. La hermana Gisela. Sí, 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 va a ser lanzado al lago de No, 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 no. Falso, porque se arrojó al abismo. Al abismo. Ah, bien. Por eso, pero es falso, no es verdadero. Ya, es falso, pero no al lago de fuego, es al abismo. Ah, Cosas distintas. abismo y ya. Ah, porque después lo dejan salir, ¿cierto? No, pues hijo. ¿Correcto? Lo arrojó al Correcto. abismo y lo encerró, dice. Y se puso Por eso les digo, abran su Biblia. sobre él. Abran su Biblia. Ya. Falso, no es arrojado al infierno, es arrojado al abismo. Al abismo. Lo arrojó al abismo, lo encerró, dice. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Durante el reinado milenial del Señor Jesucristo en la tierra, Satanás estará preso con sus demonios en el abismo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano. Verdadero. Durante el reinado milenial, Satanás estará preso. ¿Dónde? ¿Verdadero o falso? Francisito dice verdadero, Laudita verdadero. ¿Qué opina la hermana Yesenia? Barbarita. Ya. Lolita. Hermano, verdadero. Verdadero. Ya. El reinado Barbarita. milenial. Hermano, no, ahí ¿Sí? no fue al lago de fuego. ¿Qué? Es que ahí estoy confundida. Ya me confundí. Estamos hablando del reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. El reinado milenial. Espéreme, lo voy a buscar. Del milenio. Por eso le digo, abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 20. Y no sé, aquí la tengo. Entonces la pregunta dice, durante el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra, el enemigo, es decir, Satanás y sus demonios estarán presos en el abismo. ¿Verdadero o falso? Ya todos dijeron verdadero. Verdadero. Ya, verdadero, claro que sí, pues. El versículo 3 dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. ¿Se fijan? Entonces, durante el reinado milenial, el enemigo va a estar preso. ¿Ya? Va a estar preso. Ya. Muy bien, verdadero. Pregunta número 7. Isaías capítulo 2. Perdón, Tiare. Número 7. Isaías capítulo 2 nos habla de Jesucristo aquí en la tierra. El reinado universal del Señor Jesucristo acá en la tierra. Mi hija dice, pregunta número 7, ¿verdadero o falso? Isaías capítulo 2 Verdadero, hermano. nos habla del reino universal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Verdadero, Ya, hermano. pues. Verdadero. Verdadero. Ya, muy bien, verdadero. Ya Isaías capítulo 2, ¿no es cierto? Lo vimos, habla del reinado universal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Decíamos que ahí en Isaías no puede decir Jesús, por si alguien le dice, sobre todo un testigo de Jehová, que ahí dice Jehová, es obvio que tiene que decir Jehová, Yahweh,
Elohim, todo lo que sea, no puede decir Jesucristo porque Jesús no había nacido como Dios hecho ser humano. Isaías escribió esto como 700 años antes, ¿ya? Por si alguien le pregunta, no, es que ahí dice reinado universal de Jehová. Obvio que va a decir de Jehová, de Adonai, de Elohim, qué sé yo. No puede decir Jesucristo porque Jesús todavía no había nacido. ¿Ya? Muy bien. Verdadero, muy bien. Pregunta número 8. A ver, aquí viene mi hija. Pregunta número 8. El monte de la casa de Jehová se refiere a Estados Unidos. Ya, pregunta número 8. El monte de la casa de Jehová se refiere a Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué falso? No sé, pero es falso. Mira, No mi lo mamá sé. dice que es falso Falso. porque es falso. Es falso porque es falso, hermano. Porque es falso porque no Ya, es verdad. pero vayan. Es falso porque no es verdadero. Bien, bien. Exacto. Vayan ahí. Tienen que ir a Isaías capítulo 2, pues. Estamos aquí en Isaías capítulo 2, hermanito. Ya, ¿qué es lo que dice ahí el versículo 2 o 3? Léanlo. Vendrán los pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Ya, ¿dónde queda eso? Esto está en Israel. Ya, entonces, la pregunta dice, ¿el monte de la casa de Jehová se refiere a Estados Unidos? No, falso. Porque es Israel. Ya, se refiere a Israel, pues nada que ver los yanquis. Los yanquis van a clotear. Los gringos van a colar. Ya, falso. Totalmente falso. Muy bien. Hija, pregunta número 9. La casa de Dios de Jacob es Israel. Ya, pregunta número 9. La casa del Dios de Jacob es Israel. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. 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 Ya, verdadero, claro. Sí, lo acaba de leer la hermana Yesenia. La casa Ahí del... La respuesta, la hermano. casa- Sí, verdadero, verdadero. Ya, muy bien. Se fija que las preguntas son facilitas, teniendo la Biblia abierta, ¿no es cierto? Son súper facilitas. Ya, pregunta número 10. Dice, Jerusalén será la sede del gobierno durante el milenio. Pregunta número 10, ¿verdadero o falso? Jerusalén será la sede del gobierno durante el milenio. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Sí, yo igual creo que es verdadera. Sí. Jerusalén será la sede del gobierno durante el milenio. Sí, hermano, es verdadera. Pregunta número 10, Jerusalén será la sede del gobierno durante el milenio. Pues si lo acaba de leer la hermana Yesenia, ¿no? Verdadero. Ya, Barbarita. Dijimos que era verdadero. Ya, muy bien, verdadero, claro que sí, lo acaba de leer la hermana Yesenia. El monte de la casa de Jehová, la casa del Dios de Israel, del Dios de Jacob, es Israel, pues. Ya, muy bien, verdadero. Pregunta número 11. Las naciones tendrán ejércitos para gobernar con Jesucristo. Pregunta número 11, ¿verdadero o falso? Las naciones tendrán ejércitos para gobernar con Jesucristo. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque no va a haber ejército. Claro. Sí. Falso porque en la batalla de Armagedón murieron solos, todos solos. ¿Ah? ¿Quién más tiene alguna otra opinión contraria, diferente, distinta? ¿Contrapuesta o yuxtapuesta? ¿O diametralmente opuesta? Ya, muy bien. Totalmente falso.
A ver, bien. Ya, falso. Ya, dice ahí, ¿no es cierto? Isaías capítulo 2, que no se adiestrarán más para la guerra. No alzará espada nación contra nación, ni reino contra reino, ni se adiestrarán más para la guerra. Martillarán sus espadas en hoz, ¿no es cierto? Y sus lanzas en rejas de arado. Es decir, durante el reinado milenial no van a haber ejército. ¿Ya? Nada que ver. Jesucristo va a ser como un monarca absoluto. ¿Ya? Como el rey absoluto ahí en Jerusalén. Muy bien. Falso, totalmente falso. Muy bien. Pregunta número 12. Jesucristo será un juez totalmente incorruptible. Jesucristo será un juez totalmente incorruptible, ¿verdadero o falso? Verdadero. Pero hermano, Verdadero. Martincito, Urdita, Verdadero. ya, ya, muy bien, verdadero, claro que sí, pues Jesucristo va a ser totalmente incorruptible, no se le va a dejar pasar a nadie, ¿ya? Un juez, ¿no es cierto?, que va a ser antisoborno, no, ¿no es cierto?, no va a arguir por lo que él ve ni por lo que escucha, sino que va a juzgar con justicia, un juez totalmente incorruptible, no como los jueces de hoy en día, ¿no es cierto?, que el que tiene dinero soborna al juez, soborna al fiscal, etcétera, ¿no es cierto?, y las personas quedan libres, los culpables, y los inocentes van a la cárcel. Ya, pregunta número 13. Jesucristo juzgará con justicia y castigará a los impíos. Pregunta número 13, ¿verdadero o falso? Jesucristo juzgará con justicia y castigará a los impíos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 verdadero, hermano. Muy bien, pues claro que sí, totalmente Verdadero, pues. verdadero. Totalmente verdadero, claro que sí. Jesucristo va a ser un juez, ¿no es cierto?, incorruptible. ¿Ya? No se va a dejar sobornar, o como decíamos en el estudio, ¿se acuerdan? No se va a dejar engrupir por nadie. Por nadie, absolutamente por nadie. ¿Ya? Jesucristo, ¿no es cierto?, juzgará con justicia y castigará a los impíos, correcto, con vara de hierro. Va a ser muy drástico el Señor con los malos, muy drástico. Ya. Tienen que abrir su Biblia en Isaías capítulo 11, de los versículos 6 al 9. Abran su Biblia en Isaías capítulo 11, del versículo 6 al 9. Lo va a leer mi señora Barbarita. Isaías capítulo 11, de los versículos 6 al 9. Y cada uno lo tiene que explicar en sus propias palabras, qué es lo que se entiende, porque dice, pregunta 14, explique Isaías capítulo 11, de los versículos 6 al 9, pero primero lo va a leer la hermana Barbarita. Ya, Barbarita. Voy, hermano, voy, espéreme. Ya. Esperemos a la hermana Barbarita. Isaías 11, ¿qué versículo 10? Isaías capítulo 11, de los versículos 6 al 9. Léalo, hermana Barbarita, despacito, sin apurarse, respetando los puntos, los comas, los puntos seguidos, los puntos aparte, los puntos y comas, etc. Para que entendamos bien, porque después cada uno de ustedes tiene que explicarlo. ¿Ahí me escucha bien? Súper bien, hijita. Ya, del 6 al 9. Amén. Isaías 11, versículo 6 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán en compañía. Sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Y el niño de pecho jugará sobre el agujero del áspid, y el recién destetado extenderá su mano hacia el escondrijo de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Muy bien, comenzamos. A ver,
vamos a comenzar hoy día por el hermano Martincito. ¿Qué explicación nos puede dar usted, hermano Martincito, de Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9, que leyó recién la hermana Barbarita? En resumen, el profeta Isaías ahí estaba haciendo una profecía que cuando ocurra el milenio, la naturaleza de los animales que el Señor mismo creó va a ser la misma que hay en Edén. Volverán a ser mansos. Y nosotros, y estaremos, por eso cuando dice, por ejemplo, que un niño los pastoreará, quiere decir que eso te está indicando de manera casi literal que estos ya van a volver a ser mansos. Muy bien, muy bien. Hermana Loida Limarín, ¿qué entendió usted de Isaías capítulo 11 de los versículos 6 al 9, que leyó Barbarita? Ya, más o menos dice que cuando ocurra el milenio volverán el león, van a jugar con el oso, el perro, todas esas cosas van a ser como más dócil, más sano, va a ser todo creado de nuevo. Esa es la palabra, creado de nuevo. Entonces ahí va como decía usted, de los que les va a tener las mascotas, van a tener un oso de mascota, van a tener el león, van a tener todo eso que ahora son tan agresivas y violentas. Para esa época no va a ser así, va a ser muy bueno. Muy bien. Hermana Gisela, o Yesenia, ¿quién está por ahí? Hermana Gisela, ¿está por ahí, no? Justo no, ya, entró al baño, hermano. Ya, ya. Hermana Yesenia, ¿qué entiende usted? De lo que acaba de leer hermana Barbarita. Hermana Yesenia, ¿está por ahí? Hermano, ¿Sí? tengo una pregunta, ¿se la puedo hacer ahora o después? Por supuesto, de inmediato, Barbarita. A ver, dime. No sé si esto ya lo respondió, que no estuve en el estudio de este capítulo, pero ¿quién es Isaí? La raíz de Isaí. Isaí, ¿no es cierto?, es el papá del rey David. Ah, verdad. Ya, ahora me acordé. Ahí viene, hermano. Ya. ¿Está nuestra hermana Yesenia por ahí? Aquí estoy, hermano. Ya, oye. Dígame. ¿Que explique Isaías? Explíquenos Isaías capítulo 11, del versículo 6 al 9 que acaba de leer la hermana Barbarita. Eso será que todos los animales van a vivir, todos los animales salvajes van a poder vivir con los animales que son como más tranquilitos, porque ya no va a haber animales salvajes. Entonces vamos a vivir todos juntos, igual como en el comienzo, como era en el Edén. Eso es. Ya, muy bien. Muchas gracias. Uldita. Ya. Que los animales salvajes, ¿no es cierto?, van a volver a ser domésticos, van a volver a ser domésticos y van a ser como al principio de la creación. Y yo voy a tener 10 tigres sentados en mis piernas porque me encantan los gatos. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Hermana Norma, explíquenos. Sí, hermano, es que el carácter, la naturaleza, yo creo en general va a cambiar. Los animales se le va a salir ese carácter de carnívoro, ¿no es cierto? Y van a volver a la tranquilidad, como a no tener maldad, porque ya no va a haber pecado, entonces no va a haber maldad ni en la persona ni en los animales. Se va a ser totalmente cambiada por toda la eternidad mientras estemos con nuestro Señor Jesucristo ahí. Va a ser hermoso. Ya, pero sí va a haber pecado.
Claro, desgraciadamente es totalmente perfecto. Ya, ya, no. En la eternidad, ahí ya no va a haber más pecado. Pero en el reinado milenial del Señor Jesucristo, que en la tierra sí, porque dice el pecador de 100 años será maldito. Maldito Ya, 100 años. ya. Muy bien, hermana Barbarita, ¿qué opina usted? Al igual que dijeron mis hermanos sobre estos versículos, yo creo que los animalitos van a suceder varias cosas, yo creo, en este tiempo. Sería como difícil explicarlo todo, pero yo creo que va a ser un tiempo maravilloso y que los animalitos van a volver a ser como eran inicialmente, como era el plan perfecto del Señor, pues que nosotros pudiéramos convivir como lo hicieron Adán y Eva con los animalitos y, no sé, tocarlos, jugar con ellos o pastorearlos, como dice aquí que el niño los pastoreará, y eso va a ser más maravilloso. Ya, muy bien. Todas sus respuestas están totalmente correctas. Muy bien. A ver, cuando el Señor, ¿no es cierto?, creó a Adán y Eva y creó los animales, no los creó como nosotros los conocemos ahora. Eso, ¿no es cierto?, se produjo un cambio biológico en la genética de los animales que se empezaron a colocar agresivos, pero no inmediatamente, ¿ya? Adán, ¿no es cierto?, y Eva jugaban con los tiburones, qué sé yo, con los delfines, jugaban con los leones, los tigres, los elefantes, no había ningún problema, ¿ya? Pero cuando desobedecieron, entró la maldición, pero no instantáneamente. No fue un cambio así de un segundo y los animales se volvieron al tiro agresivos. No, la prueba está, yo les conversaba, ¿no es cierto?, que 1000 años después, cuando vino el diluvio, ya, cuando vino el diluvio, aproximadamente 1000 años después, eh, Noé, ¿no es cierto?, pudo entrar a los animales al arca. De los animales, por ejemplo, impuros o animales salvajes, que hoy en día los conocemos como los leones, tigres, elefantes, cocodrilos y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Solamente se salvaron, Noé tuvo que entrar una pareja, pero de los animales limpios entraban 7 parejas. Entonces, si el león, por ejemplo, hubiese estado ya carnívoro, se hubiese comido a todos los chivitos, a todos los corderitos, a todas las vaquitas. Pero no, no fue así. Una vez que salieron, una vez que salieron del arca, cuando bajaron, después del diluvio, ahí recién ya empezó una mutación, un cambio en la genética, ¿ya? Y los animales empezaron a colocarse agresivos, ya carnívoros, porque al comienzo eran herbívoros, comían hierba. Entonces, durante el reinado milenial del Señor Jesucristo, aquí en la tierra, los animales, esa naturaleza, esa maldición que entró al reino animal, que se volvieron feroces, carnívoros, etcétera, va a ser levantada. Y por eso, ¿no es cierto?, aquí encontramos en este relato muy lindo, muy bonito, que el lobo morará con el cordero y que el león, como el buey, comerá paja. Que el niño, ¿no es cierto?, los pastoreará y la huevuita, ¿no es cierto?, va a estirar su mano ahí a la cueva de la víbora, de la serpiente, y no le va a hacer daño. ¿Se fija? Todo eso que Dios creó lindo, bonito, a causa del pecado y la desobediencia del hombre, vino la maldición. ¿Por qué? No se olviden que Dios no maldijo al hombre y a la mujer. No, no. Dios maldijo a la tierra, dijo, maldita será la tierra por tu causa o por tu culpa. ¿Ya? Que quede bien claro eso. Dios no maldijo al hombre ni a la mujer, no, maldijo a la tierra. Y al maldecir la tierra, le vuelvo a decir, de a poco se comenzó a producir un cambio, ¿no es cierto?, en que los animales se empezaron a colocar agresivos, pero solamente después del diluvio. Les vuelvo a decir, el diluvio después de Adán más o menos ocurrió como 1000 años después. Y los animalitos, ¿no es cierto?, todavía estaban mansos, porque ¿cómo Noé agarrar un león, decirle, oye, león, entra al arca? Claro, a lo mejor el Señor lo guió, por supuesto, ¿ya? Pero si hubiese estado la mano del Señor ahí, bien, ningún problema, el Señor protegió todo eso. Pero lo más probable es que no fue así. Lo más probable es que en estado natural los animales todavía no estaban feroces y una vez que recién bajaron del arca después del diluvio, ahí ya recién ya se volvieron netamente como nosotros los conocemos hasta el día de hoy, como bestias feroces. Esa maldición va a ser levantada durante el reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra en el reino animal. Esa maldición. Muy bien, excelente. Muy bien. Pregunta número 15. Isaías, capítulo 11, versículo 10,
nos habla claramente del reinado milenial del Señor Jesucristo en la tierra. ¿Verdadero o falso? Hermano Enrique, bienvenido. Dios le bendiga. Pregunta número 10. Perdón, pregunta número 15, disculpa. Isaías 11:10 nos habla claramente del reinado milenial del Señor Jesucristo en la tierra. ¿Verdadero o falso? Espero su respuesta. ¿Verdadero o falso? Capítulo 11, versículo 10. ¿Verdadero o falso? No recuerdo, Verdadero. pero creo que debe ser verdadero. ¿Ya? Lolita, Uldita. Verdadero, verdadero, verdadero. Ya, muy bien. Verdadero. Verdadero. Correcto. ¿Cierto? Isaías 11:10 nos dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿ya? El papá de David, o el abuelito de ella, no me acuerdo bien, dice, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscado por la gente y su habitación será gloriosa. ¿Ya? La raíz de Isaí, el papá del rey David. Y todos sabemos que Jesucristo es biológicamente, ¿no es cierto?, genéticamente descendiente del rey David, en cuanto a la carne, en cuanto a la descendencia humana. Ya, por lo tanto es verdadero. ¿Ya? Isaías 11:10 nos habla claramente del reinado milenial del Señor Jesucristo en la tierra, verdadero, claro. Y fue el papá. Isaí. Hermano, ¿Sí? ¿puede explicar bien ese linaje del rey David hacia Jesucristo? ¿Cómo es de ahí hacia abajo? David, Salomón, después, ¿hasta qué momento llega Jesucristo? A ver, vamos a hacer un alto. Vamos a Mateo capítulo 1. ¿Ya? Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Aquí está. Genealogía de Jesucristo. Ya. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ya? Abraham. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 5. ¿Qué es lo que dice Martincito? Salmón engendró a Rahab a Boz. Engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ya, el 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ya, saltémonos ahora al versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ya, ahí está la genealogía de Jesús. ¿Ya? Ya. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Judá, bla, 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 bla. Llegamos a Isaí, Isaí engendró el papá del rey David. David a Salomón y bla, 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 bla. Y llegamos al versículo 16, ¿no es cierto? Y Jacob engendró a José, marido de María, la cual engendró, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí está la genealogía de Jesucristo, así bien cortita. Ese video está en los que subimos con Barbarita. La genealogía de Jesucristo. Hermano, disculpe. Este Jacob que engendró a José, Jacob que todos conocemos, el que le cambió Sí, el nombre a Israel. No, pues. ¿Había este otro? No, pues este es otro, es tatara nieto Ay, del José, o sea, del Jacob, que el hijo de Isaac. verdad. Ya. Claro, ya. Lo que pasa es que los nombres se repiten, pues, por ejemplo, en una familia hay un José, después hay otro José, y así. Ya, verdad que Jacob engendró a Judá. Como en, Claro. en el principio. Ya, hermanito, muchas gracias. Abraham, ¿no es cierto?, engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Su cuarto hijo fue Judá. De Judá, ¿no es cierto?, donde vienen los judíos, ya viene el linaje del rey David. Y del rey David viene Jesucristo. Ya, muy bien. Vamos a Isaías capítulo 65. Vámonos a Isaías capítulo 65. Abra su Biblia
Isaías capítulo 65, porque ahí vienen las preguntas ahora. Y pregunta de verdadero y falso. Isaías capítulo 65, de los versículos 17 al 25, se confunde con la eternidad, o lo confunden con la eternidad, los teólogos. Pregunta número 16, verdadero o falso. Isaías capítulo 65, del versículo 17 al 25, se confunde con la eternidad, o lo confunde, más bien dicho, con la eternidad. No es que se confunde, sino que lo confunden algunos teólogos. ¿Verdadero o falso? Hermano, yo creo que no es que se confunda con la eternidad. Bueno, es que no sé cómo, pero es. Perdón, es que ahí dice se confunde, pero está incorrecto. La pregunta debe ser, lo confunden. No es que se confunde, no. Lo confunden. Algunos teólogos, los que estudian. Y ni hablar la secta, por los testigos de Jehová, los adventistas. Entonces, ¿verdadero o falso? Ya le respondí. Verdadero. Ya. Verdadero. Verdadero. Ahí tiene respuesta. Verdadero. Ya los testigos de Jehová lo confunden, los adventistas, los católicos y parte del pueblo cristiano evangélico dice que aquí está hablando de la eternidad, pero no. Aquí no habla de la eternidad en Isaías capítulo 65, del 17 al 25, no. No está hablando ahí de la eternidad, está hablando del reinado milenial del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? Lo que le conversaba, ¿quién era? La hermana Yesenia, parece. Alguien que, no, la hermana Norma, que dijo que no va a haber pecado en el milenio. Yo le dije que sí, porque dice, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Él va a haber pecadores, desobedientes, durante el reinado milenial. En la eternidad no. En la eternidad no va a haber pecado ni pecadores. No, nunca más. ¿Ya? Esa es otra cosa. Eso lo estamos viendo en Radio Aliento. Ya, muy bien, verdadero. Se confunde muchas veces, o lo confunden los teólogos con la eternidad. Verdadero, muy bien. Pregunta número 17. Durante la gran tribulación, ya volvamos ahora a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Pregunta número 17. Durante la gran tribulación, las personas pagarán con su vida la salvación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, no hay necesidad de leerlo. Verdadero. Ya, hermano Enrique, ¿qué opina usted? ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano Rudy. Bendiciones para todos. Barbarita, Enrique, ¿verdadero o falso? Verdadero. Hermano, Verdadero, hermano. Ya, muy bien, verdadero, claro que sí. Apocalipsis 24 es clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿Ya? Todas las personas que obtengan la salvación durante ese periodo van a tener que pagar con su vida. Lo que hoy en día, por lo menos todavía en Chile, es gratis. Así es. ¿Mira? En gran parte de Sudamérica, Centroamérica, etcétera. Lo que en otros países no es así. ¿Ya? Las personas van a tener que pagar con su vida. Lamentablemente. Entonces, usted y yo, ¿tenemos que quedarnos o no tenemos que quedarnos para la gran tribulación? No, pues. No. No, tenemos que irnos con el Señor. Amén, pues. Ya. Yo sé, hermano querido, la pregunta que le acabo de hacer es como muy obvia, pero tenemos personas que están viviendo en pecado. Así es. Hay personas que le da lo mismo. Le importa un pucho de cigarro que uno le diga, oye, vuélvete a Jesucristo, vuélvete al Señor, arrepiéntete, es tiempo de volver al Señor, le da lo mismo. ¿Por qué? Porque esta palabra, Apocalipsis 24, o no la conocen o la ignoran. Y si la conocen no le hacen caso, les da lo mismo. Porque están cauterizados a causa del pecado. Entonces ahí está el Espíritu Santo de Dios. Hijo, vuelve al Señor. Hija, vuelve a Jesucristo, vuelve al Señor. Pide perdón por tus pecados, arrepiéntete. Vuélvete de todo corazón. Ahí está el llamamiento del Señor. Porque la gran tribulación van a tener que pagar con su vida, van a tener que colocar la cabeza.
Bueno, hermanos queridos, si nosotros supiéramos que la iglesia, usted y yo, vamos para la gran tribulación, es decir, que la iglesia pasa a la gran tribulación, díganme una cosa, ¿para qué nos estamos esforzando ahora? Para servir al Señor. ¿Para qué nos esforzamos ahora? Para guardar la paz y la santidad. ¿Para qué nos esforzamos ahora? Para amar a Jesucristo con todo nuestro corazón y luchar con toda nuestra fuerza contra el pecado, la tentación, etc. ¿Para qué nos esforzamos ahora si vamos a entrar a la gran tribulación? Díganme, ¿hay lógica o no? No. Barbarita, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas, Barbarita? Yo, la hermana Gisela. Ah, la hermana Gisela, ya. A ver. Pienso que no tiene mucho sentido, que no tiene mucha lógica, pero aún así, si hemos de pasar la gran tribulación, bueno, será la voluntad del Señor. Pero yo pienso que no. Y espero que no sea así, porque va a ser muy difícil que alguien se salve. Ya, muy bien, hermana Gisela. Muy bien. Amén. Barbarita, ¿estás por ahí? ¿Qué opinas tú? A la Barbarita, ¿no? Ya, no importa. Hermano Enrique, ¿qué opina usted? Sí, pues hermano Rudy, para eso vino el Señor, para que estemos con Él, y estando con Él estamos seguros. Tenemos que tener la seguridad ahora de nuestra salvación, porque de lo contrario sería todo en vano que estemos pensando que nos vamos a quedar por la gran tribulación, pues sería no tener seguridad en nuestra salvación. Cristo es Él es nuestra salvación, y estando con Cristo estamos seguros, estamos en sus manos. Así que adelante con el Señor nomás y seguir siendo fiel hasta el fin de la carrera. Ya, muy bien, muy bien. Eguldita, ¿qué opinas tú? ¿Tiene sentido, tiene lógica o no tiene lógica? Sí, tiene lógica que el Señor va a venir a buscar a su iglesia antes, que sea a las personas que, ¿no es cierto?, que cumplen sus mandamientos, los que están preparados para irse con Él también. Muy bien. Porque yo creo que si no fuera así, nadie se iría, porque el Señor cada día nos está hablando al corazón del hombre a través de su Espíritu Santo, que tenemos que presentarnos delante de Él y blanquear nuestras vestiduras. Muy bien. ¿Barbarita llegó por ahí? Sí, mi hermano, pero no estaba segura de qué estaba preguntando. ¿Me lo puedes repetir? Estábamos preguntando, Barbarita, a ver, si supiéramos que nos vamos a quedar para la gran tribulación, ¿para qué nos estamos esforzando ahora? Por vivir en paz, en santidad, por amar a Jesucristo, guardar los mandamientos del Señor, vivir una vida como hijo de Dios. ¿Qué opinas tú, hijita? Yo creo que, bueno, primeramente siempre me han enseñado, y ahora con los estudios que estamos haciendo yo he reforzado lo que creo, de que nosotros como iglesia no vamos a pasar la gran tribulación. Ahora, si nosotros vamos, como algunas teorías dicen, vamos a pasar los 3 años y medio primeros, o vamos a pasar ya de plano toda la gran tribulación, yo creo que no está mal guardarse ni santificarse, porque al final, si nosotros entramos en la gran tribulación, nunca vamos a saber cuándo es exactamente, y el Señor en verdad podemos morirnos en cualquier momento, o el Señor puede venir en cualquier momento, entonces uno siempre tiene que estar preparado. Muy bien. ¿De qué manera uno se va a salvar durante la gran tribulación o no? Yo no creo que nosotros nos podamos salvar, o sea, lo veo difícil. Yo creo que es más bien una promesa para los judíos, de que ellos se salven, pero tal vez el Señor tenga misericordia y también nos guarde.
Pero espero que no alcancemos. Muy bien. A ver, Martincito, ¿estás por ahí? Por favor, busca 1 Tesalonicenses 5:18. Vamos a ponerle fundamento bíblico a esta partecita. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en las preguntas y miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Léelo nomás, Martincito. Ya, 1 Tesalonicenses 5:18. ya, Sí. aquí la tengo. Dad gracias a Dios. Ya, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No, Disculpa, hijo, disculpa, me equivoqué. 4:18. Es un capítulo Ah. menos. 4:18. Ya, dice así, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A ver, Vuelve a leerlo, por favor. el Vuelve a 18. leerlo. Sí. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya. El texto que acaba de leer nuestro hermano Martincito dice, por tanto, alentaos, animaos los unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras anteriores, la cual, ¿no es cierto? Ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, nos habla del arrebatamiento de la iglesia, de que Jesucristo pronto nos viene a buscar. Entonces no tiene lógica, no tiene sentido de que nos estemos santificando ahora si vamos a entrar a la gran tribulación y ahí nos van a cortar la cabeza. ¿Para qué nos estamos santificando ahora? ¿Para qué estamos haciendo estudios bíblicos? ¿Para qué nos esforzamos ahora? ¿Entiende? El esfuerzo suyo y mío de luchar contra el pecado, contra las tentaciones, contra el enemigo, todos los días, que se nos produce muchas veces una carga, hermanos queridos, ¿ya? ¿Para qué lo hacemos si vamos a entrar a la gran tribulación? Y según Apocalipsis 24 ya sabemos cómo vamos a morir. Entonces, ¿para qué nos esforzamos ahora? Mejor vivamos en pecado. Si la gran tribulación vamos a tener que en la vida. Pero como no es así, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. ¿Qué significa alentarse? Animarse. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, amén, hermano Rudy, la hermana Gisela. Hermana Gisela. Tampoco concuerdo que con eso, yo sé que usted lo dijo como una frase así nomás, quizás, como dice uno, parafrasear. ¿Ya? Cuando usted dice, no importa si estamos aquí, vivamos en pecado, total vamos a vivir, vamos a pasar igual la tribulación. Pero Claro. ¿qué pasa? Porque hay personas que yo hace poco hablé con una persona y ella cree que vamos a pasar la gran tribulación, entonces ella vive su vida como si nada. Y eso me hizo acordar de eso. Entonces yo, en ese Claro. momento, claro, yo como que no tuve mucha palabra o fundamento para decirle a esta persona pero ahora el Señor me da respuesta a mi corazón para hablarle a ella. ¿Qué pasa si ¿Ya? ella muere hoy así en pecado? ¿Qué pasa si ¿No es cierto? yo muero así ahora en pecado? Porque ella me decía, no, yo vivo la vida así, así como es, porque va a pasar la gran tribulación, y ahí es donde uno tiene que esforzarse. Y estamos No, de dolor, pero era una persona pagana, y usted sabe que el impío dice que todos son impíos, pero en ese momento yo no le pude responder, pero ahora sí. ¿Qué pasa si una persona que es creyente en todas estas cosas, cree en el Señor, pero vive en pecado, y si muere, se va al infierno, pues hermano? Y ahí la gran tribulación no se salvó. no. Que nosotros no sabemos, como decía Bárbara hace poco, y alguien más dijo, el hermano Enrique me parece que dijo también, que nosotros no sabemos el día ni la hora cuándo va a ser eso. Correcto. Entonces debemos siempre estar justificados, debemos vivir en la justificación que nos entrega el Señor, y para eso debemos vivir en santidad. Amén. Y me acuerdo de un hermano que decía que el Señor no era amor, 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 ni paz, 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 sino que era santo, santo, santo. Eso, mi Amén. hermano. Bendiciones. Bien, muy bien. Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente, para reafirmar que la iglesia no pasa la gran tribulación. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo o pecador, sea inmundo todavía. Siga haciendo lo malo. El que es justo, el Hijo de Dios, practique la justicia todavía. Y es que el santo, es decir, apartado del mundo y separado para Dios,
santifíquese más todavía. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué todos los días nos esforzamos, hermanos queridos, hermanas queridas? Vamos a hacer, te vuelvo a decir, una pausa aquí en las preguntas. ¿Para qué nos esforzamos, hermano Enrique, hermana Norma, hermana Loide, hermana Hulda, hermana Yesenia, Barbarita, Martincito, hermana Gisela y todos los demás hermanos que a lo mejor por ahora no están conectados? ¿Para qué nos esforzamos? Si vamos a entrar a la gran tribulación, yo mejor me voy al mundo. Empieza a pecar. Total, en la gran tribulación voy a tener una posibilidad y voy a perder la vida. ¿Y qué pasa, como dijo la hermana Gisela, ¿y qué pasa si muero en pecado? Eso no tiene lógica. Eso es absurdo. Pensar así. Los hijos de Dios, tal como se lo acabo de leer, ¿no es cierto? El que es santo, debemos vivir en santidad todavía. El que es justo, practicar la justicia todavía. Tiene que salir con Jesucristo. Jesucristo lo tiene que ayudar. Sí, le está diciendo, el que quiera seguir pecando, siga pecando. No se refiere al que está ahí y quiere salir. No, porque quiere salir no hay problema, el que quiere salir tiene que venir a Jesucristo. Claro que sí. Viene a Jesucristo y el Señor lo perdona, ningún problema. Entonces, yo digo esto por la postura que dice que la iglesia pasa la gran tribulación, ya sea a la mitad o completa. Hermano, en la gran tribulación no va a quedar ni uno vivo. Nadie. Van a morir todos. Todos, me refiero a todas las personas que opten por Jesucristo. En cambio, ahora no. Ahora, en este tiempo de gracia, el Señor Jesucristo pronto viene a buscar a su iglesia y de ahí la importancia que estemos viviendo en paz, en santidad, amando a Jesucristo, obedeciendo su palabra, leyendo la Biblia todos los días, orando, ayunando, todo lo que estamos haciendo. Orando, ¿no es cierto?, todos los días domingo en la madrugada, ayunando una vez al mes, buscando al Señor todos los días, ¿no es cierto?, los días que no tenemos lunes, martes y jueves, generalmente, ¿no es cierto?, y sábado. Yo les mando a ustedes algunos ahí, algunos posts para que los puedan leer, algunos temas, ustedes también lo colocan, la hermana Yesenia coloca algunas cositas así, para que podamos alimentarnos día a día, ¿se fija? Versículos bíblicos, promesas bíblicas, que sea. Porque bueno, los días miércoles, viernes y domingo estamos reunidos. Entonces, ¿para qué nos esforzamos si sabemos que vamos a entrar a la gran tribulación? Hagamos cuenta que no morimos, sino que que entramos vivos a la gran tribulación. Ya. Si sabemos por Apocalipsis 24 que todo, al negarse la famosa marca y bla, 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 toda esa basura que ya la tenemos en las narices, que las tenemos casi en este momento en las narices, sabemos, hermanos queridos, lo que viene, pues si la palabra de Dios ahí lo anticipa, lo dice con tiempo. Todo lo que en tiempo de la gran tribulación se nieguen a recibir esta marca, toda esta inmundicia, ¿no es cierto? Que la vacuna no es la marca de la bestia, pero sí, ¿no es cierto?, es un prototipo, un modelo de lo que va a pasar. Hermanos queridos, las cosas son serias. Tomemos la palabra de Dios en serio. No podemos tomar todas las cosas hacia la chacota o vivir, ¿no es cierto?, diciendo, sí, Jesucristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y vivir como si el Señor no fuera a venir nunca, viviendo una vida pecaminosa, sucia. En cualquier momento nos puede sorprender la muerte, como dijo la hermana Gisela. Nos sorprende la muerte en pecado y nos vamos al infierno. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos y hermanas queridas, debemos tener mucho cuidado con eso. Apocalipsis 24 es clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿Ya? Clarísimo. Muy bien. Retomamos la pregunta. ¿Sí? Hay un versículo que yo siempre leo, que descubrí hace poquitito y creo que tiene que ver con esto. Mire, es el mensaje a Filadelfia del capítulo 3 de Apocalipsis. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Eso se lo dice a Filadelfia y yo creo, y no se lo dice a ninguna otra iglesia, me parece, y ahí yo creo que el Señor hace alusión a que nos va a guardar si nosotros guardamos su palabra. Ya, muy bien, Barbarita, excelente. Vamos a explicar un poquito, ¿no es cierto?, Apocalipsis 3:10. Ese versículo es pero fundamental, pero en el original griego. En el original griego, ¿no es cierto?, te guardaré de la hora, nos dice te guardaré en la hora. La oración gramatical ahí es muy importante. La oración gramatical es cómo se lee el texto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice Jesucristo, te guardaré de la hora. Es una preposición de, ¿ya? Muy distinto si dijera te guardaré en otra preposición.
en la hora de la prueba que venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. ¿A quién viene a probar? ¿A la iglesia, a los moradores de la tierra? A los moradores de la tierra. ¿Te fijas? Esa hora de la prueba se refiere a la gran tribulación. Entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, es muy importante el original griego. Ahí Josué Irión hace una muy buena exégesis del original griego que fue escrito en el libro Apocalipsis. ¿Ya? Dice, el tiempo perasain, se refiere, ¿no es cierto?, al tiempo te guardaré de la hora. No dice te guardaré en la hora. Si dijera te guardaré en la hora, significa que vamos a entrar ahí. Pero como dice te guardaré de, es que la iglesia queda exenta, no pasa la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la gran tribulación, ¿no es cierto?, la hora de la prueba del mundo que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son los impíos, pecadores, perversos y malos. Todos los que quieren la ley del aborto, el LGBT, todo es inmundicia. Esos son los moradores de la tierra. Muy bien. Retomamos las preguntas. Pregunta número 17, ya la vimos, ¿cierto? Durante la gran tribulación las personas pagarán con su vida la salvación. Dijimos que sí o no. Sí. 17, sí. ya. 18. 18. Los que rechacen la marca de la bestia serán decapitados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya. Verdadero, sí. Llevamos como 15 o 20 minutos hablando de lo mismo. Verdadero. Todas las personas que rechacen la marca van a ser decapitados. ¿Por qué? Porque van a optar por Jesucristo. En tiempos de la gran tribulación no va a haber, no es que yo soy neutro, no es que yo no estoy ni allí, ni estoy de acá, no soy de Jesucristo, ni soy del anticristo, no, no. Por la razón o la fuerza, como dice el escudo nacional de Chile, van a tener que optar por una opción. Y los que opten por Jesucristo ya sabemos que le van a cortar la cabeza. ¿Ya? Muy bien, serán decapitados. Y obviamente los que reciban la marca están sonados, porque eso van a pasar derechito al lago de fuego. Pregunta número 19. Los santos de la gran tribulación resucitan al final del milenio. Los santos de la gran tribulación resucitan al final del milenio. ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano. Son los que mueren, ¿o no? Por eso digo, los santos de la gran tribulación, los que mueren en Cristo, la gran tribulación, que le van a cortar la cabeza, resucitan al final del milenio. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero. Ya, la respuesta está al final del versículo 4, Apocalipsis 24, la parte final. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verdadero, entonces, es verdadera. Los santos de la gran tribulación resucitan al final del milenio. No, al tiro con Cristo. Es falso. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué? En la primera resurrección. Primera resurrección, cuando los santos del antiguo... Ay, no sé. No, porque dice que los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto es falso. Ya, muy bien, falso. Ahí había una trampita para la hermana Norma, ¿no es? Sí. Ya. Su trampa. La respuesta está al final del versículo 4, lo que leyó Martincito. Y en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cómo van a resucitar al final del reinado milenial si reinaron con Cristo 1000 años? Es al comienzo. Final, dice. Era una trampita, ya, falso. Los santos de la gran tribulación resucitan al final del milenio, falso, es al comienzo. Al comienzo, claro. Al final de o al final de la gran tribulación, comienzo del milenio. Ya. Ya, muy bien. Falso, falso. Pregunta 20. En la primera resurrección se considera a los santos del Antiguo Testamento, la era de la Iglesia, los salvos de la gran tribulación y los salvos del reinado milenial. ¿Verdadero o falso? Falso.
Y los salvos. ¿Por qué falso? Creo que es falso, hermano. ¿Qué falso, Barbarita? Estaba pasando una ambulancia. De acá Porque se cuando escucha. ¿Cómo? De acá se escucha la ambulancia. Es verdadera, hermano, porque ahí están todos. Pero es que no, porque la primera En el versículo 5, los santos de la era de la iglesia van a resucitar primero. Y los santos del Antiguo Testamento ya, sí, pues también. Hermano, yo creo que Cuando el Señor hizo su sacrificio. ¿Cuál es la...? los salvos del reinado milenial. Hermano, ¿Sí? yo creo que los salvos del reinado milenial no están en la primera resurrección. ¿O sí? Pregunta ¿O no? número 20. En la primera resurrección se considera A, los santos del Antiguo Testamento, la era de la iglesia, los salvos de la gran tribulación y los salvos del reinado milenial. ¿Verdadero o falso? Mi mamá dice que es falsa porque los salvos del reinado milenial no están, no se cuentan. ¿No hay salvos ahí? ¿Ya? ¿Qué otra opinión hay, pues? ¿Verdadero o falso? Mismo que mi hermanita Gisela. Ya. Sí, que los salvos del reinado milenial no van en la primera resurrección, no hay, porque no hay salvos. Ya. ¿Qué opina la Lolita, el hermano Enrique, la hermana Norma? No, yo digo que sí son verdaderos, pero no lo sabría explicar. Siento que es verdadero, no sé si estoy equivocada. Ya, Lolita, hermano Enrique. Yo igual digo que son verdaderos. Yo igual que digo que es verdadero. la respuesta está en el versículo de abajo, en el 5. Ya, muy bien. Cuando ¿Viste? dice los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ya. Ya. ¿Ahí se refiere a los muertos de la gran tribulación o yo estoy muy perdida? Los santos del reinado milenial. Los que mueren durante el reinado milenial. Ya, les voy a explicar. Ya, la pregunta es verdadera. Verdadera. No. Se considera, escuchen bien, Sí, se considera la primera resurrección, a los santos del Antiguo Testamento, los santos de la era de la iglesia, los santos de la gran tribulación y los santos del reinado milenial, salvos o santos, ¿ok? Todo eso se considera, ¿no es cierto?, parte de la primera resurrección. Ahora, la diferencia está en que los santos del reinado milenial del Señor Jesucristo no resucitan al comienzo, resucitan al final, pero también forman parte de la primera resurrección. Martincito dio un clavo, dijo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos son. Esta es la primera resurrección. ¿Se fijan? Cuando ocurre el rapto o arrebatamiento de la iglesia, tenemos dos posturas teológicas con respecto a los santos del Antiguo Testamento. Unos creen que no van a resucitar porque no son parte de la iglesia, y otros creemos que sí van a resucitar. ¿Ya? Hay un solo versículo bíblico. Pero de un versículo bíblico no podemos hacer una doctrina, en la cual cuando Jesucristo dijo, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y eso va a ser arriba cuando ocurra las bodas del Cordero. Entonces tenemos que respetar a los hermanos que dicen que no, que los santos o salvos del Antiguo Testamento no forman parte de la iglesia, por lo tanto van a resucitar al final de la gran tribulación, al comienzo del reinado milenial. Es respetable, pero yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque tenemos asidero bíblico, un versículo bíblico, pero sin hacer doctrina, porque no podemos hacer una doctrina de un versículo bíblico, cuando Jesucristo dijo, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Se fija? Entonces, eso implica que los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Adán, Eva, Sara, Rebeca y todos los demás, David y todo el asunto, los profetas
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Sofonía, Habacuc, etcétera, 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 ¿ya? También van a resucitar, aunque no sean parte de la iglesia, ¿ya? Van a resucitar cuando suene la trompeta en el rapto arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, si es así, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la era de la iglesia, del tiempo de la gracia ahora, o la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, los santos o salvos de la gran tribulación y los santos o salvos del reinado milenial forman parte de la primera resurrección. Es decir, la primera resurrección considera a los santos del Antiguo Testamento, a los santos de la era de la iglesia, a los santos de la gran tribulación y a los santos del reinado milenial. La única diferencia es que los santos del reino milenial van a resucitar al final del reinado milenial, no al comienzo. Por eso dice, ¿no es cierto? Pero los otros muertos, ya, es decir, los muertos en Cristo aquí, ya, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección se considera a los santos del Antiguo Testamento, los santos de la era de la iglesia, los santos de la gran tribulación y los santos del reinado milenial del Señor Jesucristo, aunque estos últimos no resucitan al inicio del milenio, o a medida que van muriendo van resucitando, no. El Señor los agrupó y van a resucitar al final del reinado milenial del Señor Jesucristo. Eso es la primera resurrección. Por eso el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, es decir, el lago de fuego, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aunque los santos del reinado milenial resucitan al final, ¿ya? No al comienzo y ni a la mitad, ni a medida que van muriendo van resucitando, no, no, al final. No sé si se entendió la respuesta que les di, es verdadero. ¿Ya? La primera resurrección considera a los santos del Antiguo Testamento, a los santos de la era de la iglesia, los salvos de la gran tribulación y los salvos del reinado milenial. Todo eso es primera resurrección. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Yo ¿Alguna pensé, duda? yo pensé que los del Antiguo Testamento eran los que resucitaban al final, porque como los muertos en Cristo resucitan primero, ellos no murieron en Cristo. Correcto, Martincito. Le vuelvo a decir, Armando Alduchín y varios teólogos más creen eso, lo que acaba de decir Martincito, que los santos del Antiguo Testamento no resucitan junto con la iglesia porque no son parte de la iglesia. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí no podemos... Pensé claro, que no eran los que resucitaban al final del milenio. Ya, correcto. No podemos ser dogmáticos. No podemos ser dogmáticos. Pero tenemos un versículo bíblico. ¿Ya? Mateo, me parece que Mateo 8:16, me parece. Cuando dice, ¿no es cierto? Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob sentados en el reino de los cielos. Ahí tenemos un asidero bíblico de que los santos del Antiguo Testamento van a resucitar junto con la iglesia, en el reino de los cielos. Bueno. No sé si queda alguna duda, Uldita, Lolita, hermano Enrique, hermana Gisela, Barbarita. Hermano, Hermano, hermano Rudy, sí, no logro entender una cosa. Las personas que pequen en el milenio, porque va a haber pecado en el milenio, el enemigo va a ser soltado, va a engañar a las naciones. Esas personas van a... No mezclé las cosas. A ver, vamos por partes. Los que pequen durante el reinado milenial, si mueren en sus pecados, se van al infierno. ¿Y cuáles son los santos entonces, cuáles son los santos del milenio? Los que creen en Jesucristo. Eso no va a cambiar. El evangelio de Jesucristo va a ser el mismo. Va a ser es ahora. Va a ser ¿Cómo? Esas personas que creen en Jesús, que no pecan y mueren, porque va a haber muerte también ahí. Sí, van a morir. Del milenio, los que creen salvos, los que mueren salvos van a resucitar. Pero van a resucitar al final. Ya. Comienzan en la mitad. Al final y al final van a ser eternos, no como en la iglesia, que ya es para ese momento. Claro, correcto. Ahora, el pecador, como leímos en Isaías capítulo 65, de 100 años será maldito, el que se muere sea el infierno. Eso va a seguir igual. Ya, es solamente para los que no son eternos aún y mueren en pecado. O sea, mueren sin pecado, perdón. Bueno, se mueren cubiertos sus pecados por la sangre de Cristo porque el evangelio va a ser el mismo. El evangelio en este tiempo de gracia, o la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo. El evangelio en tiempo de gran tribulación y el evangelio durante el reinado milenial va a ser el mismo.
La salvación es a través de Jesucristo, no hay otra forma, no hay otra manera. ¿Cuál es la ventaja, hermana Gisela, que van a tener las personas del reinado milenial? Es que Satanás va a estar atado en el abismo con su demonio. No va a estar el tentador. Jesucristo va a estar gobernando, ¿no es cierto?, ahí en Jerusalén. Nosotros vamos a estar con cuerpo glorificado hablándole de Jesucristo al Señor. Pero no se olvide que es una decisión voluntaria. Sí. No podemos Obligar. llamarle, claro, no podemos llamarle, por ejemplo, en este tiempo, hermano o hermana, una persona que no tiene Cristo en su corazón. Ya. Y esas son Le voy a- personas que van a ir naciendo en el milenio, ¿cierto? Claro, si en el milenio va a volver a la reproducción humana normal. Solo actualmente que no es la eternidad. Por eso Correcto, no es la eternidad. Después de eso viene la eternidad. Claro, después del juicio del gran trono blanco, que tenemos que estudiarlo el día bien. Ya. El juicio del gran trono blanco. Entonces, por eso es que se confunden los testigos de Jehová, adventistas, claro, se confunden mucho porque confunden este pasaje del reinado milenial con la eternidad. No, en la eternidad no va a haber pecado. No va a estar este cielo nuevo, esta tierra nueva, como eso lo estamos estudiando ya en Radio Alianto. Vamos un poquito más adelante. Entonces, aquí no. Gracias, entendí. Muy bien, muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. ¿O está todo claro? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? ¿Ya, todo bien? ¿Seguimos? Amén. Seguimos. Ya, pregunta Sí, hermano, número siga. 21. Pregunta número 21. Los otros muertos resucitarán para el juicio de las naciones, ¿verdadero o falso? Versículo 5. Versículo 25. Ahí está la respuesta. Los otros muertos resucitarán para el juicio de las naciones, ¿verdadero o falso? False. Que aquí dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y ahí estamos en el milenio, si Dios quiere. Entonces no va a haber juicio. Entonces falso. Ya. ¿Qué opinan los demás? Los otros muertos resucitarán para el juicio de las naciones. ¿Verdadero o falso? Hermana Norma dice que es falso. Lolita, hermano Enrique, hermana Yesenia, Martincito, Barbarita, hermana Gisela. ¿Verdadero o falso? ¿Cuándo el juicio de las naciones? Hermano, ¿están ahí o se fueron todos? Todo en Yo silencio. digo que es verdadero, hermano. False. ¿Aló? False. Sí. False. No true. No true. No true. It's false. Falso. ¿Qué? Why? Why this? Si ahí ya no hay juicio, estar en el milenio. Claro, ya es falso. Pues si el juicio de las naciones Jesucristo lo ejecutó cuando él en su segunda venida viene, ¿no es cierto? Se produce la guerra, batalla del Magedón, después se produce el juicio de las naciones, después el reinado milenial. Nada que ver, pues una trampa. ¿Qué A le ver, puse ahí? hermano, no entiendo. Dice, los otros muertos resucitarán para el juicio de las naciones. Falso. El juicio de las naciones se da cuando Ah, Jesucristo ya. El gran juicio del trono blanco, pues, hermano. dice aquí juicio de las naciones. Es falso. El juicio de las naciones se da cuando Jesús venga en su segunda venida, se produce la guerra o batalla de Magedón, después se produce el juicio de las naciones y el juicio de Israel, y después el reinado milenial. Entonces, nada que ver, esta cuestión aquí no tiene patas ni cabeza. Es una pregunta totalmente falsa, absurda. Son las trampas que hace usted, pues, hermano. Ya, esta trampa sí que estaba complicada. No, yo Ya, le está digo, difícil. Ya, ¿por qué? Porque no se olviden, hay que ir entendiendo bien la línea cronológica. Ahora, por ejemplo, ahora en este momento estamos bajo la iglesia, bajo el poder de la sangre de Cristo. O, ¿no es cierto?, la era de la gracia. Termina la era de la gracia con el rapto o arrebatamiento de la iglesia.
se produce arriba, ¿no es cierto?, los 7 años de bendición de la iglesia, el casamiento, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, acá abajo, ¿no es cierto?, los 7 años de gran tribulación. Termina ese periodo de gran tribulación con la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra, se produce aquí la batalla o guerra del Armagedón. Termina esa parte, ¿no es cierto?, viene los juicios de las naciones y el juicio de Israel. Y ahí recién el Señor inaugura su reinado milenial. Es una cronología. Eso lo vimos en la línea cronológica. Si alguien no la tiene, avíseme para enviarse. Ya, por lo tanto es falso, pues falso. Ya. Los otros muertos, le vuelvo a decir, ¿no es cierto?, cuando dice ahí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resolución, se refiere a los muertos, a los santos del reinado milenial que resucitan al final. Amén. Amén. Ya, 22. Amén, hermano, amén. Lo que no entiendo es por qué usted pone trampas y se ríe de nosotros. No, eso como que no entiendo, hermano. Ese es el No, bullying del hermano. no, porque Sí, le pongo exacto, esa, hermanita, eso es bullying. Sí. le pongo esa trampita para que ustedes, ¿no es cierto?, repasen los videos ahí que tenemos con la hermana Barbarita, repasen los videos, repasen la línea cronológica. Todo este estudio bíblico que yo le estoy haciendo, ¿no es cierto?, está basado en esa línea cronológica. ¿Ya? Repásenla. ¿Ya? Repásenla. Y si me río porque a veces se quedan en silencio y yo sé que no han repasado, que no han estudiado. Ya, sigamos. Pregunta número 22. Terminados los 1000 años de paz y bendición, Satanás será suelto de su prisión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Ya, muy bien, pues muy bien. Versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Verdadero, ¿ves? Por eso les digo, repasen los estudios bíblicos. Abran su Biblia, ¿no es cierto? Ahí en este caso que estamos viendo ahí, Apocalipsis capítulo 20, porque ahí van las preguntas, van en forma cronológica. Yo no tiro una para allá, otra para acá, no, sino que va en una secuencia lógica, ¿no es cierto? Que a medida que avanzando el tema vamos haciendo las preguntas. Ya, muy bien. Pregunta 23. Satanás sale a engañar a las naciones de todo el mundo, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Ya, muy bien, verdadero. Ya, sale a engañar cuando dice a Gog y a Magog a los 4 ángulos de la Tierra. Sabemos que la Tierra no tiene ángulos porque la Tierra no es plana. Hay unos poco inteligentes que creen que la Tierra es plana, pero es una teoría diabólica, ¿no es cierto? Totalmente satánica, que trata de hacernos creer que la Tierra es plana, pero eso es un absurdo. Yo una vez le dije a unas personas, a ver, ¿cómo Dios creó el Sol? Redondo. ¿Cómo Dios creó la Luna? Redonda. Si tú miras un planeta, ¿cómo es? Redondo. ¿Y la Tierra la va a crear plana? Es una total asimetría, le dije. ¿Sabes lo que es una asimetría? No, me dijo. Significa que creó todo un orden y de repente creó una cuestión media rara. No, pues le dije. Si eso es absurdo, es ridículo, la Tierra es curva, es redonda. En Isaías, ¿no es cierto?, cuando dice, Él está sentado sobre el círculo de la Tierra, la palabra círculo, la palabra hebrea, la puse ahí, ¿no es cierto? No sé, que a lo mejor si alguien lo leyó hace meses atrás, el año pasado lo coloqué. Ya, cuando se estaba dando este debate, la palabra hebrea ahí, ¿no es cierto?, implica algo redondo, la redondez de la Tierra. Entonces, ¿cómo va a ser plana? Eso es ridículo y absurdo. Bueno, entonces cuando dice ahí los 4 ángulos de la Tierra, no significa que la Tierra sea plana, que la Tierra tenga ángulos, se refiere a los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. Muy bien. Pregunta número 24. Poca gente se va con Satanás, pues amaban al Señor Jesucristo. Pregunta número 24, ¿verdadero o falso? Poca gente se va con Satanás, pues amaban al Señor Jesucristo. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso, ¿Por qué? porque se fue muchísima gente con Satanás. Ya, ¿qué opina el hermano? Hermana Yesenia, hermana Gisela, Barbarita, Martincito, hermano Enrique, Lolita, Oldita. ¿Tendrá razón la hermana Norma? Mucha gente como la arena del mar. Exactamente. Sí, es falso, hermano. Falso. Ya, ¿por qué falso? Porque dice son
Son las sin multitudes que salen a guerrear, son como la arena del mar. Ya, ¿quién tiene otra opinión? Martincito, Barbarita, hermana Yesenia, hermana Gisela. Sí, mi hermano, serán muchos, muchos, como la arena del mar. Por Que lo se tanto van, es, que se van con Satanás. por lo tanto es. Falso. Ya, Falso. falso, false. Dice, poca gente se va con Satanás, pues amaban al Señor Jesucristo. Mentira. Se van como la arena del mar. 1000 años de bendición, 1000 años de paz, 1000 años de prosperidad, 1000 años de todo lo lindo, lo bello, lo hermoso, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y apenas el enemigo es suelto, se van con él. Díganme qué problema hay ahí. Esto es una tragedia. El problema es el corazón del hombre no regenerado, que no ama a Dios, que no ama a Jesucristo, que no ama su palabra. Los que amamos a Jesucristo nos esforzamos cada día en servirle de todo corazón, en serle fieles, en vivir en paz, en santidad, en luchar contra las tentaciones, contra el pecado, claro que sí, todos los días, porque todos los días a veces caemos, tenemos problemas, pero ahí está la misericordia de Dios que nos levanta, ¿se fijan? Pero estos, ¿no es cierto?, tuvieron la bendición de tener al Señor Jesucristo reinando 1000 años y apenas el enemigo es suelto de su prisión, se van con él, los canallas, miserables, traidores, ¿ya? Pero Hermano, vamos a ver qué le pasa, ¿sí? hermano, Satanás cuando es suelto tiene un tiempo para engañar a la gente, me imagino. Sí, ese poco de tiempo. Dice Apocalipsis 23, dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo será, no sé si un par de meses, un medio año, no sé. Y ahí engaño. Ya, amén. Dale engañando. Correcto. Versículo. Pregunta 25. Ya nos queda poquito ya, para terminar. Esta última rebelión es encabezada por el anticristo. Pregunta número 25, ¿verdadero o falso? Esta última rebelión es encabezada por el anticristo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero Falso. ¿Por qué falso, hermano? Porque no habla del anticristo, ahí va a ser el mismo enemigo. Ya. Vamos a leer Apocalipsis 19:20. Esta es la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. A ver si que pueden entender. Cuando el Señor Jesucristo venga aquí a la tierra, se va a producir la batalla del Armagedón. En esa batalla pasa lo siguiente, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, en la segunda venida literal del Señor Jesucristo se produce eso. Por lo tanto, ¿dónde está el anticristo? Al final del reinado milenial del Señor Jesucristo. ¿Dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Por lo tanto, no va a estar ahí. Entonces dice, esta última rebelión es encabezada por el anticristo. ¿Verdadero o falso? Le acabo de decir. El anticristo va a estar en el lago de fuego. Por lo tanto, es Es falsa. Otro de sus chistes. falso, pues. Otro de ¿Cómo sus hacer chistes encadenar? fome, ¿ve, hermano? Otro de... Tenía razón, hermana. Es fome que se burle de uno. Pero si el anticristo va a estar en el lago de fuego, ¿cómo encabezar la rebelión? Ya. Falso, falso. La El apoyo, anticristo- hermana Norma, la apoyo. Sí. Está bien, no, hermano Rudy. No es Ya. que... Déjelo, lo vamos a vengar cuando esté en Radio Aliento, le vamos a hacer un bullying. Pero sí, ¿Qué dice la mi hermano pregunta, Enrique? Se ayudan, por hermana, son hombres, se apoyan. la pregunta es tan fácil, pues si el anticristo está en el lago de fuego, ¿cómo va a encabezar la rebelión, pues? Pero es que nosotros siempre nos complicamos con lo fácil, ¿se da cuenta usted? Y con lo difícil. Repasen los estudios bíblicos, repasen la línea cronológica, repásenlo. Ahí está todo, ya, falso. Ya, 26. Dios los extermina con fuego del cielo, ¿verdadero o falso?
No voy a contestar. Los extermina con fuego del cielo. ¿Verdadero o falso? Yo tampoco voy a contestar. Muy fácil la pregunta, pues Dios los extermina con fuego del cielo. Ya, les voy a ayudar un poquito. La respuesta está en el versículo 9, Apocalipsis 29. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Está literalmente. Ya. En el 9 está la respuesta. Ya. ¿Qué es lo que entonces? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. Dice que era verdadero, ¿no ves? Bien. Bien. Muy bien. Penúltima pregunta. Explica Apocalipsis 20:10. Yo lo voy a leer para andar un poquito más rápido. Explique, tiene que explicarlo. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañó fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Comenzamos. Hermana Gisela, ¿qué entiende usted por Apocalipsis 20:10? Espera un poquito, hermano. ¿Ah? La esperamos. ¿Qué entendemos por Apocalipsis 20:10? Lo que acabo de leer. Ya, es que el diablo, que el Señor lo reprenda, fue lanzado al ¿Ah? lago de fuego, hermano, que estaba preparado para él, ¿Ya hay que- la bestia y el falso profeta. Y ahí serán atormentados. Yo creo que el Señor les va a dar su castigo o su justo pago. Ahora, si usted me pregunta cuál es el tormento de ellos, yo creo que ver al Señor Jesucristo reinar, no lo sé, no sé si ahí va su pregunta. A ver, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Dónde? En el lago de fuego. Es En el el lago de tormento. Ya, muy bien, hermana Giselle. Ya, amén. Muy bien. Barbarita, ¿qué opinas tú? Yo creo, hermano, aquí está diciendo, afirmando que la bestia, el anticristo y el falso profeta ya estaban ahí en el lago de fuego y habían sido Muy arrojados bien. después de la gran tribulación. Y Muy después bien. el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, fue lanzado ahí después del milenio, después de atormentar y hacer Engañar a todas las sus naciones. maldades. Sí, pues engañar a las naciones, como. Y Excelente. Lolita, eso. gracias, Barbarita. Lolita. Lolita. No está, ya. Uldita. No está, Uldita, ya. Hermano Enrique. No está el hermano Enrique, ya. A ver, ¿quién sigue? La hermana Yesenia. Aló, sí estoy. Ya. Sí, pues el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego, como dice el verso 10, donde estaban primero la bestia y el falso profeta, y su tormento va a ser cierto día y noche y por los siglos de los siglos, o sea, no hacer un tiempo, sino que hacer eternamente, junto con Muy aquellos que son sus seguidores. excelente, hermano Enrique. Hermana Yesenia. Ya llegué, es que estaba de visitas un poco acá y un poco allá. Hermana A ver, Yesenia. Aquí Ya, estoy. Ya, la escuchamos. Ah, hermanito, mire, yo le mandé un WhatsApp. Pero ya volví, pero no escuché lo que usted estaba hablando. Pero le envié un WhatsApp. Ah, ya, ya, ok. Lolita, ¿está por ahí? sí, lo mismo, lo que dijo el hermano Enrique. Estoy completamente de acuerdo, es lo que él dijo. Ya, Uldita, ¿qué opinas tú? Ya dice que, ¿no es cierto? Que fue lanzado al lago de fuego, Amén. donde fue lanzado el
La bestia y el falso profeta. Ya, muy bien. ¿Quién queda por ahí? ¿Martincito? No está, ya. Hermana Norma. Sí, lo mismo, hermano, que ya estaban en el lago de fuego la bestia y el falso profeta y tiran al diablo ahí y va a ser su tormento, va a ser por la eternidad. Tu castigo. Muy bien. Tu castigo no va Ya, a muy salir bien. nunca de ahí. Correcto. Ahí va a estar. Hermanos queridos, para ir terminando esto. Va a llegar el día en que el Señor va a lanzar para siempre al enemigo, que el Señor lo reprenda, como dijo Barbarita y la hermana Gisela, lo va a lanzar para siempre al lago de fuego. El Señor tiene sus tiempos, no podemos apurarlo. De hecho, no lo vamos a apurar nunca. Aunque nos saquemos los ojos, nos cortemos las manos, nos cortemos la lengua, no vamos a apurar el plan de Dios. Usted y yo tenemos que vivir por fe, confiados en Jesucristo todos los días. Que quede claro. Va a llegar un día en que el Señor tiene su momento para castigar al enemigo para siempre en el lago de fuego. Y también muy importante lo que dijo Barbarita, muy bien. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes estaban ahí? El anticristo y el falso profeta. Falso profeta. Ya, ¿qué es lo que les quiero probar con esto? Que no existe la teoría del aniquilamiento como creen los testigos de Jehová. ¿Ya? Sino que estaban, no dice dónde fueron aniquilados. ¿Dónde estaban? Significa que estaban siendo atormentados y van a ser atormentados. El lago de fuego es un tormento, la segunda muerte. Entonces, debemos entender que viene un castigo para el enemigo, pero que eso se va a encargar Dios cuando lo lanza al lago de fuego, a él y a todos sus demonios. Y, ¿no es cierto?, ¿dónde estaban? ¿Quién? La bestia, el anticristo y el falso profeta. No que fueron aniquilados, no que dejaron de existir, como dicen los testigos de Jehová, o como dicen los adventistas, los mormones y todo ese tipo de cosas. ¿Se fijan? Entonces, como hay una bendición eterna para aquellos que amamos a Jesucristo, hay una condenación eterna para aquellos que le desobedecen, ¿no es cierto?, y que no obedecen al Evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto?, y hoy en día se burlan, se mofan, están haciendo todo lo malo, leyes perversas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un castigo eterno para esa gente. Muy bien, pregunta número 28, con esto terminamos. La muerte segunda es el lago de fuego, ¿verdadero o falso? Pregunta número 28, la muerte segunda es el lago de fuego, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? True o false, hermano Enrique, Lolita, Uldita. Verdadero, hermano. Verdadero. Lolita, hermana Yesenia, Martincito. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, hermano? Ya. Ya, muy bien, claro que sí, pues si lo acabamos de ver. El lago de fuego es la muerte segunda. ¿Ya? Es la muerte segunda. Muy bien. Terminamos, ¿no es cierto?, las preguntas de esta primera parte. El viernes, si Dios así lo quiere, vamos a ver todo lo referente al juicio del gran trono blanco. ¿Ya? El juicio del gran trono blanco. ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto al reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra? O una pregunta miscelánea. Miscelánea significa de todo un poco, antes de terminar. Habla ahora o calle para siempre. Callo para siempre. Ya. Ya, muy bien. Hermano, quiero hacer ¿Sí? una pregunta, tengo una duda, que no tengo mi cuaderno de apuntes acá. ¿Ya? La mujer que da a luz a un hijo a la que el enemigo le hace la guerra, ¿es Israel? Israel. Eso es lo mismo en el capítulo 12. Sí, amén. Sí, sí, correcto, Israel. Amén. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? Entonces, el día viernes vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15, que es el juicio del gran trono blanco. Juicio del gran trono blanco. ¿Ya? Eso lo vamos a ver el día viernes, si Dios así lo quiere. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, le damos gracias al Señor por la bendición de poder estar
aquí, ¿no es cierto?, estudiando su palabra bendita con cosas que aparentemente son simples, pero hay cositas que hay que repasarlas bien, ya, para no confundir. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro amado hermano Enrique que nos despida, ¿no es cierto?, de este momento, y nos juntamos, si Dios así lo quiere, el día viernes a la misma hora, 20:30 horas, comienzo a marcar, para partir más o menos como a las 9 de la noche. Hermano Enrique, Dios le bendiga. Amén. Gracias te damos, Padre Celestial, por la vida y la salud, por haber estado participando en esta noche junto a mis hermanos de las preguntas, Señor, de este estudio bíblico, el cual no había participado, pero gracias porque he podido al mismo tiempo aprender, Señor, de tu palabra. Nos prepares cada día para que podamos estar a cuenta delante de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos guíe como grupo, Señor, de estudio bíblico número 1 y 2. Bendice a todos mis hermanos que han participado, hermanas que han participado en esta noche. Bendice sus hogares, sus familias. Señor, guárdanos de esta pandemia. Que tu Espíritu Santo nos proteja con tu mano poderosa cada día. Cada familia, Señor, aquellos que no te conocen, de nuestros familiares, obra en sus corazones. Manifiéstate en el silencio de la noche por tu Espíritu Santo a sus vidas, para que no puedan tener parte, Señor, en estos juicios que se vienen sobre la tierra, Señor, para que ellos puedan salvarse, que podamos ser instrumentos en tus manos para poder entregar este mensaje a las almas inconversas. Bendito Dios. Bendice, Señor, a tu Hijo que tiene la buena voluntad de, Señor, entregar este mensaje. Bendito Dios, gracias por tu misericordia. Bendícele cada día. Bendice a su familia, Señor, y a cada uno, Señor, de los que seguirán participando en estos estudios bíblicos. Tu Espíritu Santo pueda, Señor, impartirlo, tu palabra en nuestros corazones, que quede grabado en nuestros corazones, para así poderlo también entregar a otras almas que verdaderamente lo necesiten. Ahora, Señor, te pedimos que nos despida en esta noche con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Barbarita, no te vayas, por favor. Barbarita.